primero, para empezar, sería preguntarte, bueno, qué herramientas utilizas, cómo es un día en un periodista de datos, más o menos por introducir un poco. O sea, la herramienta, ¿verdad? Sí. ¿Qué herramienta utilizo en mi día a día? Vale, bueno, os diría que lo que utilizo siempre, por así decirlo, eh, Excel es, vamos, es imprescindible, tanto que, bueno, tenemos ahí la mayoría de los formatos con los que te puedes descargar los datos, pues son esas hojas de Excel, que pueden estar en SX o en CSV y demás. Y luego, pues bueno, aparte de Excel, pues algunos programas de visualización, ¿no? Eh, yo utilizo mucho Figma, que es un programa para diseñar los mismos gráficos con los que, ¿no? Los mismos gráficos y tal, para hacerlo de manera estática. Y luego después pues también existen programas como Datagrapper, Flourish, para poder hacerlo interactivo. Y bueno, también está Adobe Illustrator, que lo podemos utilizar también en el día a día un montón para hacer los propios gráficos. En ocasiones, pues para limpiar los datos hace falta emplear programas como Tabula, pues bueno, Tabula para sacarlo. Tabula es un programa que te permite extraer tablas que no están muy accesibles y demás. OpenRefine, en este caso, para limpiarlo. Bueno, diría que como principales podría deciros eso. Mm. Y claro, luego por seguir, ¿cuál es la diferencia, aparte de las obvias y de las que se ven a simple vista, entre un periodista normal, el redactor típico que conocíamos hasta hace unos años, y un periodista de datos? Bueno, se dice que al final todo periodismo, para que sea periodismo, tiene que estar basado en datos, ¿no? Entonces, pues al final el periodismo de datos lo que ha hecho es poner en evidencia pues la importancia de los datos, ¿no? En el día a día, de poder analizar, de poder buscar. Eh, Entiendo que al final todas las piezas periodísticas pues deberían estar al final respaldadas en datos, ¿no? Al final lo que se conoce como periodismo de datos al final suelen ser piezas más específicas, centradas que bueno, puede ser noticias, reportajes, ¿no? Por ejemplo, un formato típico, ¿no? Puede ser el reportaje con una historia de periodismo de datos, que al final pues tú hablas con las fuentes, ¿no? En fin, con personas, con todo tipo de fuentes, y eso pues lo acompañas con los datos que de alguna manera refuerzan esa historia, ¿no? Puede decir que es el formato más típico, ¿no? Lo acompaña de gráficos. Al final, los temas de periodismo de datos en general son muy agradecidos. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que al final se ven, o sea, el tema de la visualización pues lo hace todavía más, lo hace especiales de alguna manera y les da, podemos decir, más carga y más potencia, ¿no? Porque al final esos datos te respaldan la historia y no es, oye, que he cogido unas declaraciones de ahí, ¿no? De que me lo ha dicho fulanito. Al final los datos te ayudan mucho a poder hacer un mejor periodismo, diría. Mm. Vale, volviendo otra vez a lo que has dicho de las herramientas, como nos has comentado, y hemos visto que te manejas con infografías también y cosas así, que si consideras que estas herramientas que tú utilizas facilitan la comprensión a la hora de facilitarla al lector. Claro. Sí, al final la idea es que nuestro trabajo, el trabajo de periodistas visuales y de datos, es apoyar la información. Yo en mi día a día, pues en el trabajo, eh, a veces hago temas propios, ¿no? Los cuales pues hago yo toda la parte de datos, hago yo la entrevista, también pues haces toda la parte de visualización. Y en otras ocasiones, pues al final complementas otras piezas de compañeros, ¿no? Que necesitan, pues mira, necesitamos un gráfico de esto, necesitamos un análisis, que hagas un análisis de datos sobre las últimas elecciones, ¿no? Y que nos des esta información, ¿no? Pues al final yo creo que los datos están ayudando mucho a hacer piezas más atractivas y más comprensibles, también con todas estas herramientas como infografía, gráficos. Y yo creo que a día de hoy en el periodismo es, diría que imprescindible, ¿no? En cualquier redacción que haya perfiles de este tipo. Vale, Vale, vale. y cuando, ¿cómo, te, ¿cómo explicarías en unas breves palabras la función de lo que es el periodismo de datos?
Vale. Pues diría que la función del periodismo de datos es, podríamos decir, a ver, en 3 palabras, pues podría decir analizar, visualizar y, y hacer comprensible, os podría decir, ¿vale? Al final, diría que sí, esas son las funciones más claras que pueden resumir el trabajo diario. Yo diría aparte que es una de las salidas más interesantes a día de hoy en el trabajo periodístico, más allá de que es un sector que cada vez está en ampliación, ¿no? Al final tenemos cada vez herramientas mejores para poder hacer periodismo de datos y poco a poco los diferentes medios de comunicación pues los consideran una herramienta más útil y día a día. Y vamos, yo creo que es un campo con mucho futuro todavía. Claro, yo también te quería preguntar cómo el introducir el periodismo de datos y todo esto que nos cuentas, cómo afecta al lector. O sea, cómo el lector se está acostumbrando a cada vez pues tener estos recursos en las informaciones. Eso, cómo es la recepción por parte de los lectores. En general, bueno, entiendo que depende también de las preferencias de cada uno, pero diría que al final yo creo que es un producto periodístico que los lectores cada vez van a pedir más porque bueno, es comprensible, es un trabajo, pues un trabajo periodístico de calidad en general, el periodismo se puede decir, ¿no? Los artículos de periodismo de datos, es un trabajo muy minucioso, es preciso, es un trabajo, como decía, muy agradecido, ¿no? Que al final es muy bonito, entre comillas, de ver, ¿no? Al final, bueno, hay muchos periodistas, diría, que al final tienen que estar mucho en la información diaria, ¿no? Del día a día, de la última hora y demás. Y yo diría que los periodistas de datos tenemos la oportunidad pues de dar una segunda vuelta, ¿no? A todas esas informaciones y hacer al final una información más reposada. Yo diría que eso en general lo agradece el lector, ¿no? Porque al final le está dando un periodismo de mayor valor añadido, de mayor calidad y diría que debería ser prácticamente obligatorio en todas las redacciones, ¿no? Que al final estuviera esta parte de datos. ¿Alguna Genial. preguntilla más? Sí. Creo que con esto es todo. Nos quedamos con tus palabras y la verdad que gracias por ser aquí para concedernos la entrevista. Nada, gracias a vosotros, mucha suerte en el trabajo y si necesitáis cualquier cosa más, solo tenéis que decirme. Genial, mil gracias. Gracias.